2. Anteproyecto de ley marco sobre el derecho humano al agua y el saneamiento, presentado por la diputada Annelise Osorio y el diputado Timoteo Zambrano. Tiene la palabra el diputado Timoteo Zambrano. Gracias, presidente. Yo quisiera iniciar esta presentación, en primer término, haciendo una reseña de lo que hasta ahora hemos hecho. Esta idea surge justamente en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Primero en la sesión que tuvimos en Costa Rica en su momento, y luego abordamos con mayor profundidad en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en Caracas, el grupo venezolano. Está José Ramón Sánchez, el diputado Carlos Wigman. Y luego lo discutimos con la coordinadora y vicepresidenta del grupo y de la Comisión de Ambiente, la diputada Annelise, así como los diputados de las otras comisiones, tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Comisión de Indígenas y Etnia. Que logramos al final en la mesa, en el plenario, un acuerdo, un consenso para iniciar el debate a partir de un foro que se convocó de manera continental y que tuvo el respaldo de la Junta Directiva y la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano. Bueno, digamos que la consecuencia de todo lo que hemos venido trabajando se está concretando hoy en día en un instrumento de ley marco, de una propuesta que tendrá todavía que transitar un camino largo todavía, pero que aspiramos que lo podamos acortar precisamente por el tema que nos ocupa, por un conjunto de marcos del derecho internacional y de las Naciones Unidas y del propio Parlatino, y porque además es un articulado, vamos a decir, relativamente corto, son 11 artículos. Obviamente eso puede disminuir o puede aumentar. Eso será pues producto del debate que se abra en las distintas comisiones donde debería estar presente este proyecto de ley marco. Digamos que hay estadísticas que vale la pena reflejarla porque nos da a nosotros la dimensión del problema. De pronto podemos percibir, o hay quienes puedan percibir, que una ley marco sobre el manejo del agua desde el marco de los derechos humanos a lo mejor no es tan necesaria como si una ley marco en materia de distribución, por ejemplo, de conservación de cuencas hídricas, en fin. A lo mejor para muchos eso es más importante desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica o de ese tipo de área. La verdad es que nunca se ha legislado desde el punto de vista del derecho humano, y creo que eso ha sido consecuencia de toda una evolución a la que estamos hoy llegando, que digamos se cierra de manera muy importante con una resolución que fue la resolución 64 de Naciones Unidas del año del 2010-2011, y que de alguna manera ya coloca a los estados a trabajar y profundizar en esta materia desde esa perspectiva, cuando se declara finalmente el agua como un derecho humano y que los estados están en la obligación de preservar y de garantizar ese derecho. Pero le decía que hay unos datos que es bueno que conozcamos, que son importantes. Esta es la resolución parte de la resolución de Naciones Unidas. Hay aproximadamente 884 millones de personas que carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas que no tienen acceso al saneamiento básico. Cada año fallecen aproximadamente 1.5 millones de niños menores de 5 años, cada año. Y además se pierden 443 millones de días lectivos, o sea, de clase en las escuelas, a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento. Es decir, que obviamente hay una preocupación enorme por esta cifra, y por eso Naciones Unidas finalmente le da un giro al tema
de este debate y soportada en un conjunto de resoluciones anteriores, concluye en una declaración que en su artículo primero dice: declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Así también dice el compromiso contraído por la comunidad internacional de cumplir plenamente los objetivos de desarrollo del milenio, y destacando a ese respecto la determinación de los jefes de Estado y de Gobierno expresada en la Declaración del Milenio de reducir a la mitad para el 2015 la proporción de la población que carezca de acceso al agua potable. No se trata incluso del tema de privatizar o no, porque en el instrumento que estamos proponiendo consideramos aquellos estados o en aquellos gobiernos, en aquellos países donde hay un nivel de privatización del agua, pero hay una obligación del Estado a preservar la equidad, por una parte, de resolver temas, por ejemplo, de tarifa, es decir, que sea accesible a todos los ciudadanos ese derecho humano del agua potable y el saneamiento. ¿Sí? Fuimos más allá. En el marco de lo que nosotros realizamos en Venezuela, el Foro del Agua, que le daba cumplimiento a esta resolución de las Naciones Unidas, en su punto quinto de la Declaración de Caracas dice, la firme intención de promover y contribuir decididamente en Latinoamérica y el Caribe a la adopción de un instrumento de derecho internacional público, jurídicamente vinculante, o una ley marco que garantice plenamente el derecho humano al agua y establezca entre sus disposiciones medidas de ejecución adecuadas tendentes a ofrecer tratamientos o soluciones efectivas para los individuos y comunidades a las que se ha negado tal derecho. Hablamos también de un instrumento de derecho internacional público jurídicamente vinculante, puede ser una convención, por ejemplo, puede ser un tratado. Es decir, eso también es posible, pero habría que hacerlo desde el marco de la propia Naciones Unidas, de la OEA o algún acuerdo entre gobiernos. Sin embargo, como ese es un camino aún más largo quizás, nos fuimos entonces por proponer este anteproyecto de ley marco, que es verdad que no es vinculante, pero es moralmente vinculante, y que además está soportada en la resolución de Naciones Unidas y ahora en la Declaración de Caracas, que además esa declaración es asumida plenamente en la plenaria del Parlatino del 1 de diciembre del 2011, y donde dice: el Parlamento Latinoamericano declara apoyar la Declaración de Caracas sobre el derecho humano al agua, suscrita por los parlamentarios y parlamentarias integrantes del Parlamento Latinoamericano que participaron en el Foro Internacional El Derecho Humano al Agua que nos une, perspectivas sociopolíticas contemporáneas, el día 7 de noviembre del año 2011, en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela de la ciudad de Caracas. 2. Invitar a los Estados miembros del Parlatino a unirse a los preceptos contenidos dentro de la Declaración de Caracas, es decir, que asume para sí lo que en la Declaración de Caracas asumimos en ese foro, y entre eso está la presentación de la elaboración y presentación de un proyecto de ley marco. Y tercero, exhortar a los países miembros del Parlatino a continuar trabajando en pro de la comunidad latinoamericana y caribeña en términos de su desarrollo integral y bienestar, por alcanzar que el acceso al agua sea en óptimas condiciones y se convierta en un derecho humano pleno. Es decir, que también le da cumplimiento la plenaria del Parlatino a la resolución 64 de Naciones Unidas del 2010-2011. Significa, colegas, que tenemos todo el marco jurídico por una parte, tenemos todo el marco del sistema de Naciones Unidas, tenemos el marco del Parlamento Latinoamericano, de tal manera que la presentación de esta propuesta que hemos hecho las 4 comisiones solo persigue darle viabilidad legislativa a la propia resolución de Naciones Unidas y a la propia resolución del Parlamento Latinoamericano como última resolución que existe hoy sobre este tema.
De tal manera que yo aspiro y aspiramos los integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que esta plenaria pueda adoptar con el debate requerido, de quizás artículo por artículo, que podamos adoptar este proyecto que tendría, digamos, dos caminos. Un primer camino en nuestras comisiones respectivas, es decir, ir con el proyecto a cada una de nuestras comisiones. Ahí hay que dar el debate necesario y tiene que cumplirse ese trámite parlamentario para que finalmente llegue a la plenaria, a la Asamblea General del Palatino. Pero también una propuesta que claro, quiero dejar en la mesa, y porque además se adelantó la reunión de la mesa directiva, que ahora es para el 6 de febrero, es que ojalá podamos, en el tiempo que nos da, de acá al 6, aprobar este proyecto para que sea presentado el proyecto en la mesa directiva, de tal manera que la mesa pueda enviarlo a las de respectivas comisiones que están establecidas aquí. Entonces es un refuerzo más para que entre en las agendas de cada una de las comisiones. Nosotros aspiramos que entre en la próxima reunión de la Comisión de Ganadería, pero igual aspiraríamos que entre en las comisiones respectivas que están tratando el tema. Bueno, colegas parlamentarios, esa es nuestra propuesta. La entrega ya la vicepresidenta que está en la Junta Directiva, se la puede entregar al presidente para que se formalice la entrada en debate de este proyecto de ley marco.